En nuestro rincón de historias con arte vamos a descubrir hoy muchas curiosidades de cómo era la vida de la mujer en siglos pasados. Y está bien recordar circunstancias que hoy nos chirrían, pero que nuestras antepasadas tuvieron que vivir y sufrir. Y tenemos con nosotros a Bárbara Rosillo, historiadora del arte. Bienvenida. Muchas gracias. Que le encantan todos estos temas. Muchísimo. Ella me dice hoy, venga, que nos vamos a remontar al siglo XVII o al siglo XVIII. Venga, ya estamos allí, Bárbara. Sí, aunque para nosotras muy bien no, ¿eh? No. Para las mujeres el siglo XVII como que no. No. ¿No? No, porque España no nacían mucho. muchas mujeres, pero también es verdad que la mortalidad era altísima entre las mujeres, ¿no? En ese momento. Sí, mira, te hablo por ejemplo del primer censo que hubo en España, el primer censo moderno, que fue el de Floridablanca durante el reinado de Carlos III. En España había unos 10 millones de habitantes, más de la mitad eran mujeres, pero como comentabas, la mortalidad femenina por causas devengadas del parto era altísima y la mortalidad infantil también. Es más, como de 3 personas, cada una no pasaba de la infancia. Y además estamos hablando de una época donde el papel de la mujer era muy difícil, porque la dependencia del hombre era evidente, pero es que además era legal. Sí. O sea, legalmente la mujer dependía del hombre. Sí, dependía de su padre primero y luego cuando contraía matrimonio dependía de su marido e incluso al enviudar pues podía depender de sus hijos varones. Sí. Y ha costado siglos, ¿eh? Quitarse esa dependencia. Estamos en el camino, todavía Sí. no hemos conseguido quitarnos todo ese lastre, pero ha costado siglos. Siglos, sí, ha costado siglos. Está costando siglos. Me decía Bárbara, muchas curiosidades de esa época. Una época difícil para la mujer porque tenía 2 opciones, o el matrimonio o el convento. Sí, la mujer tenía 2 opciones vitales. En cualquier caso, soltera honorables. nada, ¿no? Estaba muy mal visto quedarse soltera. Sí, sí, porque la soltera era un estorbo. Y entonces su vida se complicaba. Había 2 opciones, el matrimonio religioso y el matrimonio terrenal. Para las 2 opciones, como comentábamos el otro día, era preciso la entrega de una dote. La dote la entregaba la familia de la futura novia, sus padres, si no tuviera padres, sus familiares más allegados, si a lo mejor era huérfana, ella misma la podía otorgar y si no tenía medios para otorgar la dote, debía trabajar para poder procurársela y así poder casarse. O sea, era obligatoria en todos los estamentos sociales para poder contraer matrimonio y para poder ingresar en un convento. Era tal que, por ejemplo, el otro día que hablábamos del testamento de Isabel la Católica, en una de las partidas del testamento aclara que ella quiere dejar 1.000.000 de maravedíes, que se llamaba un cuento, para casar a doncellas con pocos recursos, menesterosas, y otro tanto para que doncellas pobres ingresaran en conventos. Claro, porque si no tenías dote, además se complicaba más el tema del matrimonio. Se complicaba totalmente porque era preciso. Yo, por ejemplo, yo manejo para la tesis doctoral, manejo muchas cartas de dote y era obligatorio, pero te estoy hablando desde personas muy sencillas, como podía ser una mujer que se casara con un albañil, hasta lo más alto de la escala social. Reyes, reinas, familias reales, las dotes eran muy importantes. Si además de la dote le tenías que añadir el ajuar, es que todo era una complicación, ¿no? Sí, bueno, las cartas de dotes son un documento histórico interesantísimo porque podemos como si te dijera, hacer tener una visión muy buena de cómo era la vida privada. Entonces, la carta de dote consistía en una serie de bienes del patrimonio de la mujer, del familiar de la mujer, que entregaba al marido para ayudarle ayudarle en las costas del matrimonio, ¿no? Entonces, formaba parte una serie de bienes que podían ser dinero en efectivo, casas si tenían, fincas y luego el ajuar de la casa, imagínate, desde manteles y servilletas, pasando por toda la ropa, ya menos, pero eso llega pasando por toda la ropa, desde la ropa interior que se especificaba hasta la ropa de vestir para salir a la calle, los accesorios
y las joyas que ella entregaba, las mantillas, en fin, los mantos, todo lo que ella necesitaba para su vida, y entonces todo se especificaba en una carta ante notario, iban al notario, que bueno, no se llamaba notario, se llamaba escribano público, y él daba fe de todo lo que entregaban, y entonces el futuro contrayente tenía que firmar que estaba conforme. Y esto ha permanecido en el Código Civil hasta no hace mucho. 1981. Que a mí cuando me lo dijo me sorprendió, digo, pero bueno, ¿cómo? Que hasta el 1981 parecía en el Código Civil que había que dar una dote. Sí, está regulada desde el siglo XIII, desde las partidas de Alfonso X el Sabio, y desde ahí ya aparece regulada la corona de Castilla como debía ser. Y además la mujer también era la que llevaba el honor de la familia. Sí. A todas partes. Sí, la mujer, bueno... La depositaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, del honor familiar. Exactamente, como tú lo has dicho, era la depositaria del honor de la familia. La mujer tenía muy mala prensa, por ejemplo, si leemos a nuestros escritores del Siglo de Oro, Quevedo, Góngora... La mujer tenía muy mala prensa porque, claro, la mujer había nacido de una costilla de Adán, por lo tanto era inferior. Era inferior y, claro, después del pecado original, pues todos los males... Todo era culpa nuestra, ¿no? Todo era culpa nuestra. Entonces, claro, era un ser inferior y no estaba tan capacitada ni preparada, y esta idea ha durado durante demasiado. siglos. Ha durado demasiado. Menos mal que la mujer empieza ya a acceder al conocimiento, y es cuando eso marca realmente un cambio, ¿no? La educación es cuando marca un cambio, cuando la mujer empieza a acceder ya, empieza a estudiar y empieza a ver que las cosas no tienen por qué ser siempre así. Sí, porque había mucho analfabetismo femenino, e incluso en clases altas muchas damas no sabían firmar, ¿sabes? O sea, que era una cosa que verdaderamente estaba a la orden del día. Bueno, y que durante mucho tiempo se necesitaba la firma del marido o del padre para cualquier gestión. Claro, por ejemplo... hasta no hace mucho tiempo. Sí, lo que te comentaba de la dote, que es muy interesante, o sea, ella recibía la dote, ya la entregaba y era suya, pero la manera de llevar esos bienes y de cuidarlos pertenecía al marido. O sea, que ya estaba... francamente en dependencia. Si él no hacía un buen uso de ese legado, ¿sabes? Claro. ¿Sabes lo que te digo, Bárbara? ¿Qué? Que prefiero el siglo XXI. Hombre, y yo. No vuelvo yo, no me voy al siglo XVII ni atada. Fíjate, yo, porque además, fíjate, te voy a comentar una cosa, como hemos hablado varias veces, la llegada de los Borbones a España. Pues los Borbones a España llegaron por una cosa en parte muy particular. Cuando Luis XIV se casó con la infanta María Teresa de Austria, se estipuló una dote, una cantidad de dinero muy importante que Felipe IV, su padre, debía aportar. Entonces ellos, recibiendo este caudal, se me va la palabra, renunciaban a los derechos al trono español. Como esa cantidad no fue sufragada, consideraron que el acuerdo, bueno, no tenía validez, y entonces consideraron que su nieto podía ser rey de España. O sea, fíjate, hasta ese punto podía llegar, sí. Qué curioso. Sí. Bueno, la semana que viene nos cuentas más cosas. Bien. Ya saben ustedes que en su blog Arte y demás historias se pueden enterar de todo, absolutamente de todo. Bárbara Rosillo, muchísimas gracias. Gracias como siempre. a ti. Nos vamos con los fantásticos, que te escuchan siempre con mucha atención a todo lo que dices.